Y ahí está grabando. El otro día había dicho que este iba a ser la última clase de ejercitación de polinomios. ¿Sí? Ahí ya estábamos listos para el certamen. La primera ejercitación, no sé si estuviste, no, la verdad no me acuerdo, pero vimos las No, pero cosas vi el del video. video, ya. Sí, básicamente fue hacer operaciones con polinomios, división, resto, Ruffini, factorización. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a ver los tópicos que no alcanzamos a ejercitar ese día, que sería el teorema del resto y descomposición en suma de fracciones parciales. ¿Ya? Esas son las dos cosas que queda por ver. Ya, ahí está, eso es problema. Oh, me pasó la cuenta no escribir en varios días, ahora me queda un poco más fea la letra. Ya, ¿de qué se tratan todos estos problemas? Encontrar los valores de K, ¿sí? K es un número, pero no lo conocemos, ¿sí? De forma que se cumpla eso. Primero, P de X dado por todo eso sea divisible por X más 3. Entonces aquí tenemos que recordar qué significa que un polinomio sea divisible por otro. ¿Se acuerdan qué significaba? Que el resto es cero. Que el resto es cero, ¿cierto? Entonces P de X es divisible por X más 3 si el resto de la división es cero. Entonces ese es el concepto. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos el resto de dividir un polinomio por un factor de esta forma? Lo sacamos con el teorema del resto, ¿ya? Entonces aquí, siempre que nosotros estemos hablando del resto de la división, cuando dividimos por un factor de esa forma, nos tenemos que acordar del teorema del resto. ¿Qué es lo que dice el teorema del resto? Dice que la división, justo la que queremos hacer, el resto de la división, ¿sí? Va a estar dado por P de menos 3, ¿sí? O sea, en palabras un poco más aterrizadas, si yo tomo este polinomio y lo evalúo en donde se hace 0 este factor, ¿sí? Que sería menos 3, ¿cierto? Lo que obtengo es el resto de la división. ¿Ya? Entonces, ahora vamos. P de menos 3, ahí, P de menos 3 ahí, lo hacemos evaluando, simplemente eso, que sería 4 por menos 3 al cubo, más 3 por x cuadrado, o sea, 3 por menos 3 al cuadrado, menos k por x.
O sea, menos k por menos 3. Eso sería más 3k. Y por último, 6k. Eso no tiene x, así que queda tal cual. ¿Ya? Ese es el resto. El cálculo es llegar y hacerlo, ¿cierto? Menos 3 al cubo son menos 27, por 4 son menos 108. Sí. Después, menos 3 al cuadrado son 9, por 3 son 27. Y 3k más 6k son 9k. ¿Ya? Entonces, aquí está. Este es el resto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Lo dijimos al principio. Para que sea divisible, queremos que el resto sea 0. Entonces, esto lo igualamos a 0. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque queremos que sean divisibles, o sea, que el resto sea 0. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos el valor de k de ahí? Despejando. Despejando nomás, ¿cierto? Entonces 9k son 108 menos 27, eso es 188, 81. 81 partido en 9 es 9. ¿Sí? Entonces ahí está, eso era todo. Les vuelvo a repetir, siempre que estén trabajando con restos, lo más conveniente es trabajar con el teorema del resto. ¿Sí? Porque así no tienen que estar haciendo divisiones. El teorema les dice a ustedes inmediatamente cuál es el resto. ¿Ya? El B dice P de x igual a x cuadrado más k por x más 4 tenga el mismo resto cuando se divide por x más 1 y por x menos 1. Entonces, primera pregunta, cuando dividimos por x más 1, ¿cuál es el resto? ¿Qué nos dice el teorema? Dice que el resto es el polinomio evaluado en el cero del factor. ¿Sí? X más 1 se hace 0 cuando el x vale menos 1. ¿Ya? Ese sería el resto. ¿Y cuál es el resto de dividir por x menos 1? Es P de 1. ¿Sí? Entonces, fíjense qué estamos haciendo. Tenemos el polinomio, ¿sí? Lo estamos dividiendo por x más 1, por x menos 1. Estos son los restos, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos hacer con estos restos? Que sean iguales. ¿Ya? Eso es lo que pide el ejercicio, que los dos restos sean iguales. ¿Cuál era el polinomio? X cuadrado más k por x más 4. P de menos 1 sería menos 1 al cuadrado, o sea 1, más k por x sería más k por menos 1, o sea menos k, más 4.
Ese es el resto, en el primer caso. Y en el segundo caso, P de 1, reemplazar X por 1. 1 al cuadrado es 1, más K por 1, eso es más K. Más 4. Queremos que los dos sean iguales, o sea, 5 menos K sea igual a 5 más K. ¿Sí? 5 menos K es lo que sale de ahí, 5 más K es lo que sale de acá. Y ahí es simplemente despejar. ¿Sí? Los 5 se cancelan, da 0. El menos K lo pasamos sumando, da 2K. Y la condición sería que K vale 0. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la respuesta sería, cuando K vale 0, tenemos que el resto de dividir por X más 1 y X menos 1 coinciden. ¿Sí? Cuando K es igual a 0, se tiene que el resto de dividir P de X por X más 1 y por X menos 1 son iguales. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Y este último, también del teorema del resto. El resto de la división de P de X por X menos K es 31. ¿Cómo interpretamos esa información? Que al dividir px por x menos k es 31. Sí, pero estamos hablando del resto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer más fácil que dividir? Hacerlo con el teorema. ¿Sí? Y sería, ¿cómo sería? P evaluado en cuánto vale cuánto. Evalúa en k. P evaluado en K, ¿sí? Y eso es 31. 31. ¿Sí? Entonces, eso es todo. O sea, cuando ustedes hablen de restos, es básicamente tomar el polinomio y evaluarlo en donde se hace cero eso. ¿Sí? Cuando el x vale k, esto es cero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que colocan aquí. Ya, P de k significa donde hay una x, poner una k. ¿Y cómo se resolvían esas cosas? ¿Cómo sacamos el valor de k de ahí?
Es una ecuación cuadrática del colegio. ¿Cuál era la formulita? Si se acuerdan. Menos b más menos raíz de el discriminante, que es b cuadrado, menos 4ac, partido en 2a. Ese es el método infalible. Hay otras formas de sacarlo, pero con ese siempre va a funcionar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el a vale 1, el b vale 2 y el c vale menos 35. ¿Sí? El a era el coeficiente principal, el b era el coeficiente de la x, en este caso de la k, y el c era el término libre. ¿Sí? Ya. Y ahora reemplazar solamente. Menos b son menos 2, más menos raíz de b al cuadrado, son 4. Menos 4 por 1 por menos 35. O sea, más 4 por 35. Partido en 2 por a, o sea, 2. Menos 2 más menos raíz de 35 por 4 son 140. Más 4 son 144. Esa raíz es exacta. Es 12. ¿Sí? Y ahí están listos. Cuando toman con positivo sería menos 2 más 12 son 10, partido en 2 son 5. Y cuando la toman con la resta, menos 2 menos 12 son menos 14, partido en 2 son menos 7. ¿Ya? Y ahí está. Eso sería. Entonces, los problemas de resto no es nada más que ver una ecuación de este estilo. P evaluado en el cero de eso, bueno, en la raíz de eso, les da el resto. Eso es todo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Ya. Y lo último que nos falta ejercitar es la descomposición en suma de fracciones parciales. Ya. ¿En qué consistía la descomposición en suma de fracciones parciales? La idea es que una fracción de polinomios, ¿sí? Aquí tenemos un cociente de dos polinomios, ¿cierto? Lo podamos escribir como suma de también fracciones de polinomios, ¿sí? Pero, ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que los factores son irreducibles, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos producto de factores irreducibles, ¿ya? Eso es reducible. Entonces, ¿cómo hacemos esa descomposición? Lo primero que tenemos que hacer es tener una factorización del denominador. Debemos verificar que el denominador se encuentra factorizado como producto de polinomios irreducibles. ¿Ya?
Si está factorizado, bien, pero si no está factorizado, tenemos que factorizarlo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Ese denominador está factorizado en lo máximo que se puede? ¿O se puede seguir factorizando? O dicho de otra forma, esto de aquí y esto de aquí, ¿son polinomios irreducibles? ¿Sí o no? El x más 2 sí, ¿sí? Cualquier polinomio de grado 1 es irreducible. Pero esta otra parte se puede reducir. De hecho, es una factorización bien conocida. Es una suma por diferencia. ¿Sí? X cuadrado menos 1 es lo mismo que x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Y ahí sí, tenemos el denominador factorizado. ¿Ya? Entonces, ahora viene la descomposición en suma de fracciones parciales. ¿Cómo se construye? Por cada factor en el denominador, ¿sí? Ojo, que en este caso los factores tienen multiplicidad 1. ¿Sí? O sea, todos tienen potencia 1, eso significa. Por cada uno de esos factores yo coloco una fracción. Y ahí la escribí. Puse 3 fracciones. ¿Sí? En donde en el denominador va uno de los factores. Por ejemplo, en el primero va a ir solo el x más 2, en el segundo va a ir solo el x más 1, y en el tercero va a ir solo x menos 1. ¿Ya? Da lo mismo en el orden que los coloquen. ¿Sí? Yo los puse así porque fue como fueron apareciendo aquí, pero si alguien quiere partir con el x menos 1, da lo mismo si la suma es conmutativa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa primera parte. Y ahora, ¿qué hacemos? Cuando el factor es de grado 1, arriba ponemos una constante a determinar. No la conocemos. ¿Sí? Y en este caso los tres son de grado 1. Así que en el numerador van a ir constantes. ¿Ya? Cuando el denominador es de grado 2 irreducible, ahí arriba va algo de grado 1. Lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el A, el B y el C. Ahora debemos hallar A, B y C. ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia estándar para esto? O sea, la mayoría de textos la toman así porque es la más directa. Es multiplicar por esto. Por el denominador de la fracción que estamos reduciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Fíjense, cuando multiplicamos esto por esto,
se cancela el denominador con lo que estamos multiplicando, ¿cierto? O sea, cancelamos eso con eso. Y nos queda solo 10x cuadrado más 9x menos 7. Eso queda al lado izquierdo. Y al lado derecho queda A, ¿cierto? Pero fíjense, cuando multiplicamos eso por esto de acá, lo único que estamos haciendo es cancelar el x más 2 con ese x más 2. Y nos queda x más 1, x menos 1. ¿Sí? Después lo mismo, cuando multiplicamos este factor por este factor, lo que estamos haciendo es que se cancelen los x más 1. Y nos queda, en definitiva, el x más 2 y el x menos 1. Y al final, mismo cuento. Cuando multiplicamos eso por esto, ¿sí? Lo único que va a pasar es que se cancelan los x menos 1. Y va a quedar el resto. O sea, va a quedar la c y va a quedar x más 2, x más 1. ¿Ya? Eso nos queda al multiplicar. Ahí lo copié al otro lado para poder mirarlo. Y ahora, para sacar el valor de a, de b y de c, nosotros podemos irle dando valores a la x. ¿Sí? ¿Cuáles valores? Hay que darle valores convenientes, o sea, no le van a dar el valor 1000, pues. Les va a quedar un sistema súper feo. Entonces la idea es ir dando valores que hagan cero a algunos factores. Por ejemplo, este factor se hace 0 cuando el x vale 1. ¿Sí? Entonces por eso voy a tomar x igual a 1. Este factor se hace 0 cuando el x vale menos 1. Y este factor se hace 0 cuando el x vale menos 2. Entonces esos tres valores voy a tomar. Siempre la idea es esa, tomar valores que hagan 0 a algún factor. ¿Sí? Y si no se pudiera, ahí recién uno toma valores para que se haga chica la ecuación. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa cuando el x vale 1? 10 por 1 al cuadrado es 10, más 9 por 1 sería más 9, ¿cierto? Menos 7. 10 más 9 menos 7. 10 más 9 son 19, menos 2, 12. Eso queda al lado izquierdo. ¿Sí? Vamos viendo al lado derecho. Si el x vale 1, esto se hace 0. Y si esto se hace 0, todo ese factor se hace 0. ¿Sí? Porque estaría algo multiplicando por 0. Acá, mismo cuento. Este se hace 0, por lo tanto, todo se hace 0. Y acá nos queda c por 1 más 2, eso es 3, por 1 más 1, eso es 2, o sea, 6c. Y ahí está el valor de c. C tiene que valer 2. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo. ¿Sí? Con el menos 1. Si el x vale menos 1, aquí nos queda 10 por 1, menos 9 menos 7.
10 menos 9 es 1, menos 7 son menos 6. Eso queda al lado izquierdo. Y al lado derecho hay que ir viendo. Cuando el x vale menos 1, este se hace 0, por lo tanto todo se hace 0, y este se hace 0, por lo tanto todo ese se hace 0. Nos queda solo este factor. Menos 1 más 2 es 1, menos 1 son menos 2. O sea, menos 2 por b. Y de ahí sacamos que el b vale 3. ¿Sí? Y por último, si el x vale menos 2. Y pues voy a decir el mismo cuento. Es simplemente reemplazar. Aquí da 4. ¿Sí? O sea, esto sería 40 primero. 9 por menos 2 son menos 18. Y menos 7. Eso da en el lado izquierdo. 40 menos 18 son 22, menos 7 son 15. ¿No? Pues digámoslo como debe ser, 15. Igual a, cuando el x vale menos 2, este se hace 0 y este se hace 0. O sea, todo esto se hace 0. Lo único que nos queda es esto. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 por menos 1 es 3, o sea, 3a. Y eso significa que la a va a valer 5. ¿Ya? Y ahí está listo. Entonces, así, 10x cuadrado más 9x menos 7 partido en x más 1, x menos 1, x más 2, que es la fracción que nosotros estamos intentando reducir, se puede escribir como voy a copiar exactamente lo que había puesto acá. ¿Ya? Pero ya sabemos cuáles son los valores de A, de B y de C. ¿Sí? El A vale 5, el B vale 3 y el C vale 2. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Entonces eso, pues la descomposición en suma de fracciones parciales no es nada más que descomponer en fracciones, pero la gracia es que el denominador sea irreducible. ¿Sí? Ya, pero le vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a ponerle que en vez de x cuadrado menos x sea x cubo menos x cuadrado. Y entonces ahora la forma de proceder es más o menos la misma. O sea, primero verificar que el denominador esté factorizado y si no, factorizarlo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Esto es de grado 3. Y cualquier polinomio de grado mayor a 2, esto lo dijimos en clase, siempre admite una factorización como producto de polinomios de grado 1 y de grado 2. ¿Sí? O dicho de otra forma, los factores irreducibles solo son de grado 1 y de grado 2. Cualquier cosa de grado mayor es reducible. ¿Sí? En este caso, la factorización es directa, porque si nosotros factorizamos por x cuadrado, nos quedaría x menos 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora, ¿cómo nos va a quedar nuestra factorización? Este x cuadrado es lo mismo que ustedes escribieran eso. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que también podemos tener potencias de factores irreducibles. ¿Sí? Ya, ¿y cómo se hace la factorización en este caso? O mejor dicho, la descomposición. Los factores irreducibles presentes son el x, voy a escribirlo mejor, los factores irreducibles en el denominador son x, ¿cierto? Con multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque aparece dos veces. Y además x menos 1, que ese tiene multiplicidad 1 porque aparece una sola vez. ¿Ya? Esos son los factores irreducibles en el denominador. Entonces, nosotros tomamos el primer factor, que es x, ¿sí? Y lo ponemos ahí. Pero si tiene multiplicidad mayor a 1, tenemos que colocar todos los exponentes posibles. O sea, en este caso, x y x cuadrado. ¿Sí? Todos los exponentes posibles hasta llegar a la multiplicidad. ¿Sí? Si este fuera un 3, por ejemplo, debería ir así. Uno con el x solo, uno con el x cuadrado y uno con el x cubo. O sea, en otras palabras, tenemos que poner todas las potencias del factor. ¿Ya? Pero en este caso, como es cuadrático, va x y va x cuadrado. ¿Sí? Y después, el otro factor, el que nos falta, el x menos 1. ¿Sí? Ya, ahora, para el factor x, ese factor es de grado 1. O sea que arriba de todos los asociados a él va una constante. ¿Ya? Y en el factor x menos 1 también es de grado 1. Así que va una constante. ¿Sí? Y ahí está nuestra factorización, o mejor dicho, nuestra descomposición. Lo que nos faltaría hacer ahora es encontrar el A, el B y el C. ¿Sí? Entonces, para ello, multiplicamos por el denominador. Aquí voy a poner que ambos factores son de grado 1, por lo tanto arriba llevan constantes.
el numerador se ponen contantes. ¿Ya? Entonces, como les decía, multiplicamos por el denominador. ¿Sí? Siempre multiplicamos por el denominador de lo que estamos reduciendo, o sea, por esto. ¿Sí? Eso es todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Al multiplicar eso por eso, se cancelan los denominadores. 5x menos 3 partido nada, ¿cierto? Porque los denominadores se cancelan. Ese se cancela con ese. Ya, ahora, cuando multiplicamos esos dos, cancelamos la x con uno de esos. O sea, nos queda ax, x menos 1. Cuando multiplicamos eso con eso, cancelamos las x cuadrados. O sea, nos queda b por x menos 1. Y cuando multiplicamos esos dos, cancelamos los x menos 1. ¿Sí? Así que nos queda cx cuadrado. ¿Ya? Y ahora tenemos que empezar a darle valores a la x. ¿Qué valores le damos? ¿Cuáles serán convenientes? X igual a 1. ¿Ya? ¿Y cuál otro? ¿Por qué 1? Porque esto se hace 0, ¿cierto? En 1. El otro conveniente es 0. ¿Por qué? Porque ahí se va a hacer 0 esto. Y se va a hacer 0 eso. ¿Ya? Entonces pueden escribir eso como observación. Los valores que uno va tomando son los que hacen 0 estos factores. ¿Ya? Ya, si el x vale 1, 5 por 1, 5, menos 3, 2. Eso queda al lado izquierdo. Cuando el x vale 1, este se hace 0. ¿Por qué? Porque x menos 1 es 0. Entonces, este se hace 0 y ese se hace 0. Y c por 1 al cuadrado es c. Listo, ahí tenemos un término, que es el c. Ya, si el x vale 0, 5 por 0 es 0, menos 3 son menos 3. A por 0 es 0, por lo que sea, ¿cierto? 0 menos 1 es menos 1. Esto es menos b. Y c por 0, 0. Entonces el c vale 2, el b vale 3. Y aquí es donde surge una pregunta. ¿Cómo sacamos el a? ¿Cómo sacamos el a? Fíjense que se nos acabaron las raíces de esto. ¿Sí? Se acabaron. Pusimos las dos posibles. Entonces ahora tenemos que poner cualquier número.
Podrían decir, por ejemplo, X vale 1000, 10, 50, lo que sea. Pero la idea siempre es poner un número chico, para no trabajar tanto. Entonces pongamos el 2. Podría ser el menos 1 también, en realidad da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué escogí el 2? Porque 2 menos 1 va a ser 1, 2 menos 1 va a ser 1. ¿Sí? En cambio, si hubiese escogido, por ejemplo, el menos 1 menos 1 es menos 2, menos 1 es menos 2, queda un poco más enredada la ecuación. ¿Ya? Pero puede ser cualquiera. ¿Ya? 5 por 2, 10, menos 3 son 7. Eso queda al lado izquierdo. Al lado derecho. A por X, o sea, por 2, por 2 menos 1, 1, o sea, 2A. Después, 2 menos 1 es 1, por B queda simplemente B, pero el B nosotros sabemos cuánto vale. Vale 3. 2 al cuadrado es 4, ¿sí? O sea, 4 por C, pero el C también sabemos cuánto vale. 4 por 2, 8. Y ahí está. Resolvemos esa ecuación para sacar el A. 7 menos 11 son menos 4, igual a 2A, o sea que el A vale menos 2. Y con eso ya tenemos nuestra descomposición. Sería el factor que estamos reduciendo o descomponiendo como suma de fracciones parciales va a ser A partido por X, pero el A vale menos 2, más B partido por X cuadrado, pero el B vale 3, más C partido X menos 1, pero el C vale 2. ¿Sí? Y ahí está la descomposición. Nuevamente, ¿cuál es la idea de la descomposición en suma de fracciones parciales? Que cada fracción tenga denominador irreducible. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Y último, ese de ahí. X partido X menos 1, X cuadrado más 4. En este caso, veamos qué ocurre en el denominador. El X menos 1 es irreducible. ¿Sí?
X menos 1 es irreducible, además tiene multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque tiene potencia 1. ¿Ya? Si esto tuviera potencia 2, sería X menos 1, pero con multiplicidad 2. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta. X cuadrado más 4, ¿será irreducible? ¿Sí o no? Hagamos la cuenta aquí al lado. Para que un polinomio sea reducible, tiene que tener raíces reales. Entonces nosotros resolvemos esto. Si eso tiene solución, significa que es reducible. ¿Ya? Si eso no tiene solución, significa que es irreducible. X cuadrado igual a menos 4, X igual a más menos 2 por Y. Pero eso no es un número real. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetirlo. Si un polinomio no tiene raíces reales, significa que es irreducible. ¿Ya? Y si tuviera, por ejemplo, una raíz real que fuera 1, significa que es divisible por x menos 1. ¿Ya? Eso lo vimos en la parte de la materia. Entonces, x cuadrado más 4 también es un factor irreducible y también tiene multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1. ¿Sí? Es simplemente por eso. Entonces, como los factores tienen multiplicidad 1, nosotros simplemente escribimos en una fracción uno de los factores y en la otra fracción el otro de los factores. ¿Sí? No tenemos que estar escribiendo todas las potencias. ¿Por qué? Porque tienen solamente multiplicidad 1. Si este tuviese multiplicidad 2, por decir algo, o sea que estuviera aquí al cuadrado, ahí tendríamos que agregar un factor que tenga x menos 1 también al cuadrado. ¿Ya? Pero no es el caso. Y ahora, arriba del factor de grado 1 va una constante. ¿Sí? Pero arriba de los factores de grado 2 irreducibles, o sea, ese de ahí, lo que nosotros colocamos es un polinomio de grado 1. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo. Arriba de los factores de grado 1 van constantes, pero arriba de los factores de grado 2 va un polinomio de grado 1. ¿Sí? Y ahora que tenemos la forma, lo único que hay que hacer es multiplicar por el denominador y sacar las constantes. Multiplicamos por x menos 1, x cuadrado más 4. Que ese sería el denominador, ¿cierto? Este de acá. ¿Qué es lo que nos queda? Al multiplicar eso con eso, se cancelan, ¿cierto? Los denominadores, o sea, el denominador. Eso se cancela con eso. Y queda solamente x. Ahí está. Cuando nosotros multiplicamos esto por esto, se cancela el x menos 1. O sea, nos queda a por x cuadrado más 4. Y cuando multiplicamos esto por esto, se cancela el x cuadrado más 4. O sea, nos queda bx más c, que es el numerador, por x menos 1. ¿Ya?
Y ahora lo mismo de antes, tenemos que dar valores a la x. Y en este caso, el único que le podemos dar es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este factor se hace 0 cuando el x vale 1. Pero este factor nunca se hace 0, en R al menos. ¿Sí? Entonces, el único que podemos decir ya con este nos conviene es con x igual a 1. ¿Qué resulta? Esto evaluado en 1 es 1. 1 más 4 son 5, o sea, 5a. 1 menos 1 es 0, así que todo esto es 0. Y ahí está el valor de a. Y como les había comentado, no tenemos otro valor candidato, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque la única raíz real de esto es 1. Entonces tenemos que darle valores arbitrarios. ¿Sí? Obviamente, con la idea de que se haga simple la expresión. Tomemos x igual a 0. Aquí está la x, eso nos queda un 0. 0 más 4 es 0, o sea, perdón, es 4 por a. 4 por a, pero el a ya sabemos cuánto vale, un quinto. Más b por 0 es 0, o sea, aquí nos queda solo c. Y 0 menos 1 es menos 1. O sea, en realidad en vez de más c es menos c. ¿Ya? Y ahora tenemos que darle otro valor. Y también arbitrario. Si x vale, a ver, dice el 1, es 0, podría ser 2, podría ser menos 1. Ya, da lo mismo. Démosle el menos 1. Porque antes lo hice con 2. Aquí va un menos 1. ¿Cierto? Lado izquierdo. Menos 1 al cuadrado es 1. Más 4 son 5. O sea, aquí tenemos 5a. Pero 5 por a, cuando la vale un quinto, es 1. Más b por menos 1 más c. O sea, menos b y el c vale menos 4 quintos. Ay, ¿por qué puse menos? Este es más. Y aquí me equivoqué. 4 quintos menos c significa que el c vale 4 quintos exactos. ¿Ya? Borrémosle el menos. Ahí sí. Por menos 1 son menos 2. Entonces ahí nosotros resolvemos esa ecuación. El 1 lo pasamos aquí, el 1 lo pasamos restando, nos queda al lado izquierdo menos 2 igual a menos 2 por 4 quintos menos b. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este pasó para allá. Este menos 2 lo escribí adelante porque el producto es conmutativo. ¿Sí? Dividimos por menos 2.
Y ahora despejamos el b. B sería 4 quintos menos 1. Y eso es menos 1 quinto. Y ahí estaría lista nuestra descomposición en suma de fracciones parciales. ¿Por qué? Era esa, ¿cierto? Pero ya tenemos los valores de A, de B y de C. ¿Sí? El A era 1 quinto. Lo reemplazamos. El B es menos 1 quinto. Se reemplaza. Y el C vale 4 quintos. ¿Ya? Y si es que quisieran escribirlo un poco más bonito todo, sería así. Y factoricé por 1 quinto. Eso es todo. Entonces ese se fue para afuera, quedó un 1. Este se fue para afuera y quedó un menos 1. Ahí está. Y este se fue para afuera y quedó el 4. ¿Ya? Eso no es necesario, pero es simplemente por si es que alguien lo quería escribir de una forma no tan extraña con estas fracciones. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. ¿No? Ya, pues, entonces quedamos hasta ahí por hoy día. Hoy día en la tarde les voy a subir el listado de polinomios y un certamen formativo para que entrenen. Traten de hacerlo porque es bastante parecido el certamen formativo con el original, ¿ya? Así que eso, pues, chicos.